Pues ya Y caray. estamos entrando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Como todos los lunes aquí en esta gran conversación sobre los temas de turismo. Y hoy pues con una plática sumamente interesante sobre el tema del turismo sustentable y la sustentabilidad del turismo de sol y playa. Y pues como siempre tenemos un grupo amplio de colaboradores que estamos conversando el día de hoy y pues Gerardo, te invito a que empecemos a tener esta conversación con nuestros amigos Antonio del Rosal y Vicente Ferreira, que nos acompañan el día de hoy. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Otro de estos momentos de reflexión. Lunes por la mañana y además lunes fresco para iniciar bien el día. Saludar, por supuesto, a mis queridos colegas de este grupo tan ecléctico, lo comenta Lourdes siempre, y que nos permite acelerar dinamizar nuestras formas de pensar en estos momentos, que ayuda siempre a trabajar en beneficio de nuestro sector, de nuestro querido sector del turismo. Y hoy, como lo habíamos dicho hace ya algunos programas, el trabajar en temas de sostenibilidad, en temas de lo que hoy está teniendo o debemos ir caminando hacia las tendencias, hacia el trabajo más responsable, hacia poder estar en un sector cada vez más alineado a las buenas prácticas. Nos acompaña hoy nuevamente Vicente Ferreira, que nos dejó con muchos temas a tratar la semana pasada en el programa que tuvimos inicial para tratar temas de sostenibilidad. Y se incorpora Toño del Rosal, a quien saludo con mucho cariño, mi querido Toño y Vicente. Gracias que hoy nos acompañan para seguir trabajando en estos retos que implica lo que se está haciendo bien, pero también lo que se ha hecho mal, y esto que se ha hecho mal, cómo poderlo alinear. Una industria, un turismo de naturaleza que trabajaremos más en temas de playa, sol y playa hoy en día, cómo ver este segmento que siempre se transmite como una zona, como un área en donde se está trabajando en algunos términos mal para poder contrarrestar los efectos del cambio climático, pero que también tiene muchas áreas de posibilidad y buenas prácticas que permiten hacer de estos destinos que trasciendan en el tiempo, a mejor capacidad y gran manejo de asociación entre el sector público y privado, entre las instituciones y las organizaciones, permitirán llevar esto de mejor manera para hacer del turismo en estos destinos un turismo de largo alcance. Una industria del turismo natural es una industria que vale aproximadamente 683 mil millones de pesos, de dólares, 65% de crecimiento anual. El gasto promedio de gran consumo, un tema que siempre nos ha preocupado y que preocupa a este gobierno, siempre que la llegada de turistas es importante, pero el gasto es más. Un gasto promedio de cerca de $3,000, una estadía promedio alta de 8.8, pero lo más importante, un turismo responsable, un turismo que en cada viaje tiene un propósito y que de ahí debemos de partir en este análisis de esta mañana. Les recuerdo la dinámica, mi queridos colegas, para poder trabajar en un board, para poder trabajar en una forma de desarrollarnos en un ecosistema en esta mañana y poder trabajar en beneficio del turismo. Y yo con esto le doy la palabra. No sé, Toño, si quisieras comenzar a darnos un panorama de qué es para ti y cómo has trabajado el turismo naturaleza en los últimos años, inclusive con eventos ya importantes que vienes desarrollando desde hace mucho tiempo. Adelante, Toño. Muchísimas gracias, Gerardo, y gracias a todos por considerarme para estar aquí en su padrísimo programa, del cual yo soy fiel seguidor todos los lunes. Y pues evidentemente este es un tema que me apasiona. Estábamos haciendo cuentas, cerca de 28 años metidos en este tema del turismo de aventura y naturaleza, con distintas cachuchas, comenzando como guía de expediciones y pues ahorita, como dice una de mis colegas en la empresa, somos todólogos confundidos porque le tenemos que entrar a los cats por todos lados para tratar de hacer un poco de sentido de esta increíble industria y de esta gran oportunidad. Entonces, tengo unas láminas preparadas, Gerardo, no sé si sea ahorita el momento para mostrarlas, un poquito para poner la mesa. Adelante. Es tu foro, adelante, Toño. Aquí nosotros estamos. Súper. Aquí. Si Padrísimo. quieres, aquí te las estoy poniendo. Ya están. Bien, a ver. Ahí estás. Ok, de hecho si me comparten porque tengo otro deck de láminas aquí en mi computadora.
No sé con todo si es gusto. factible. Adelante. Y como decía también la mañana, les adelanto que tengo más preguntas que respuestas, pero por el perfil de la gente que hoy nos acompaña, espero que entre todos podamos tratar de hacer un poquito de sentido de este tema que nos ha causado muchos dolores de cabeza y muchas satisfacciones a lo largo de los años, ¿eh? Entonces, me adelanto aquí un poquito. Entonces, quería echarme con ustedes primero un clavado en lo que es el turismo en México. Creo que lo tienen clarísimo, pero otra vez, para tal vez hay gente que no tenga estas cifras frescas y a la mano, ¿no? En 2018, ¿se acuerdan que ocupábamos el sexto lugar más visitado a nivel global, ¿no? Con 41 millones de turistas internacionales, que fueron momentos increíbles para México. Y aquí es donde quiero empezar a contrastar algunos de los temas interesantes. Hablábamos de cerca del 8.7 de participación del PIB en materia de turismo, pero acuérdense que la media internacional es 10.4. Entonces, a mí, mi mamá, que también estaba en este sector, siempre se refería a México como una potencia turística, ¿no? Si fuéramos nosotros una potencia, pues yo querría pensar que estaremos por arriba de la media en términos de contribución del PIB. Pero bueno, aquí viene parte del problema, ¿no? Ya no estamos en el sexto lugar, sino el mismo año estábamos en 15, lugar número 15 en cuanto a derrama, y evidentemente aquí es donde está el meollo del asunto. Pues México históricamente ha traído a un turismo barato, y creo que varios o muchos de los que estamos en esta llamada nos ha tocado ser tanto borrachos como cantineros. Entonces ahora desde esta óptica, ¿no? Con toda esta experiencia sería muy interesante tratar de ver cuáles son las raíces de este problema y qué tendríamos que hacer para darle la vuelta. Otro dato interesante es que en México, pues bueno, el turismo se le atribuye el 6% del empleo, pero otra vez a nivel global estamos un poco por debajo, mientras que la media internacional es 1 de cada 10 empleos. Y estos dos temas, tanto el económico como el de empleo, están directamente vinculados con el tema de sustentabilidad, del que, pues bueno, ahora en unos momentos Vicente también nos podrá dar cátedra en este sentido, ¿no? Y aquí, este es otro de los retos, porque pues, evidentemente la altísima concentración que tenemos en estas 4 plazas, que reciben pues, la mayoría de estos visitantes internacionales, que vaya, no lo quiero contrastar como un problema, digo, afortunadamente tenemos estas 4 plazas que nos generan 41 millones de turistas internacionales al año, qué maravilla. La pregunta es, ¿cómo podemos continuar construyendo sobre esto para acercarnos a una oferta más en línea con lo que está demandando el consumidor internacional y que nos permita nuevas vertientes o nuevas oportunidades de crecimiento? Entonces, creo que nuestro reto en experiencias genuinas y en todos estos foros que hemos tenido el privilegio de participar, estas organizaciones, estos movimientos, realmente lo que impulsamos todos es esta nueva misión del deber ser para el turismo de nuestro país. Evidentemente queremos que sea un turismo rentable, donde aquí viene un reto aritmético muy sencillo, pero profundo. Esta nueva demanda de grupos pequeños, producto precisamente de la pandemia que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo es la esencia de lo que es el turismo de aventura y naturaleza, es evidentemente el viajar en grupos pequeños. O sea, no es una oferta masiva de turismo. Entonces, grupo pequeño con gasto pequeño es pues, una fórmula de fracaso, ¿no? Yo creo que no es sostenible. Entonces, si vamos a estar promoviendo un turismo rentable con grupos pequeños, pues prácticamente nos tendría que arrojar una variable de alto gasto para poderla hacer viable. Evidentemente tiene que ser un turismo innovador. Creo que hay grandes ejemplos en México y alrededor del mundo de lo que estamos haciendo para realmente estar en línea con las expectativas del consumidor actual. Y tiene que ser, por supuesto, un turismo incluyente. Creo que esto lo hemos platicado muchas veces, Vicente y yo, en distintos foros, ¿no? El tema de las comunidades como eje de desarrollo, no solamente como parte del landscape, como se dice en inglés, sino parte integral de la propuesta turística y como parte de los actores clave para su desarrollo. Y ahorita quiero hacer una reflexión adicional en este sentido. Y este concepto de regeneración, donde evidentemente el turismo tiene que ser no solamente
un vehículo para alcanzar la sustentabilidad de los destinos, sino que a través del turismo logremos regenerar ese tejido social y el componente natural de los destinos que visitamos. Y evidentemente ahora esta variable, que si bien antes era importante, pues ahora adquiere toda una nueva dimensión alrededor del tema de la seguridad y bioseguridad. Entonces, con eso quiero echarme este clavado rapidísimo en lo que es el turismo de aventura, y particularmente quisiera hacer énfasis en dos estudios que quiero poner sobre la mesa y compartirles para obtener sus impresiones, ¿no? ¿Qué es el turismo de aventura? Es la combinación de estos tres factores, palabras más, palabras menos. Es cierto nivel de actividad física. Creo que nos seguimos yendo con la idea de que muchas veces el turismo de aventura se equipara con puros deportes extremos, y si bien la parte de los deportes extremos y todo lo que ustedes quieran es parte de la actividad física, normalmente el 80% de los paquetes de turismo de aventura que se venden es lo que se conoce como aventura suave, senderismo, avistamiento de aves, este tipo de actividades que son aptas para todo tipo de público. Evidentemente, contacto con el medio ambiente, a diferencia de un turismo de reuniones, que tal vez pudiese ser adentro de un recinto cerrado. Para nosotros, la materia prima es evidentemente la naturaleza. Y aquí es donde entramos en discusiones muy interesantes, porque el turismo de aventura y naturaleza no necesariamente es sustentable, ¿no? Yo creo que hay gente que lo hace muy bien, pero hay mucha gente que también lo hace muy mal. Entonces, para nosotros lo importante es asegurarnos que los operadores y toda la gente que participa en esta industria se vuelvan no solamente gestores de los destinos y el medio ambiente, sino embajadores y generadores de conciencia alrededor de la protección del tema de medio ambiente. Y evidentemente la parte de intercambio cultural. Le comenté a mis colegas que, vaya, bueno, yo soy ciclista de montaña, ¿no? Pero la razón por la cual, digamos, un alemán, ¿no?, pudiese o estuviera interesado en visitar México para practicar ciclismo de montaña conmigo, tal vez en la Sierra Norte de Oaxaca o aquí mismo en Valle de Bravo, no va a ser tanto por las bellezas naturales que tenemos, porque estoy seguro que en Alemania hay bosques y senderos igual o más bonitos que los que tenemos acá, sino es precisamente por este otro elemento, esta parte de intercambio cultural que se convierte en nuestro diferenciador y ventaja competitiva frente a prácticamente cualquier otro destino en el mundo. Entonces es importantísimo que estas tres variables jueguen de manera conjunta. Y aquí, pues esta es la que ya nos comentó Gerardo al principio, es una industria muy potente con base en esta información que nos arroja la Universidad de George Washington y la Asociación Mundial de Turismo de Aventura. Y aquí es donde quisiera yo hacer una breve pausa para echarnos un clavado en dos documentos. Primero, este estudio que elabora anualmente la Asociación Mundial de Turismo de Aventura, que yo tuve el privilegio de encabezar durante varios años para América Latina, y la Universidad de George Washington, ¿no?, en su departamento de International Studies para turismo, ¿no? Ellos publican anualmente este ranking que le llaman el ATDI, el Adventure Travel Development Index. Este índice mide estos 10 pilares estratégicos. Estos 10 pilares están pensados para evaluar cuáles son los destinos que tienen, digamos, un ecosistema más propicio o más viable para el desarrollo del turismo de aventura. Y estos 10 pilares convergen en estos tres ejes. Evidentemente, el primero es que sean destinos que sean seguros y que sean welcoming o que den la bienvenida, donde tienen que ver, hay un eje que tiene que ver con índices de turismo sostenible, hay una calificación en términos de seguridad, de recursos naturales y de salubridad. Entonces, esto es un primer eje. Hay un segundo eje que tiene que ver con las capacidades de desarrollo de emprendedurismo y de los propios recursos para turismo de aventura, la práctica de las propias actividades. Y está este otro eje que le llaman de readiness, o qué tan listos estamos para hacer potencias en este sector, que tiene que ver con temas humanitarios, con la infraestructura turística, con los recursos culturales e imagen. Entonces, desde hace aproximadamente 10 años se han evaluado a múltiples países por parte de un panel de expertos para tratar de generar este ranking con base a estos 10 indicadores. Y los resultados de 2020 son estos. Se tienen divididos en lo que son los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.
me imagino, para que tratar de crear un poquito de visibilidad, particularmente en los países en desarrollo, que de otra manera estaríamos muy por debajo de los de la primera columna, ¿no? Aquí lo interesante es, pues bueno, si están buscando a México, no está, ¿no? México está por ahí del lugar número 50 y si gustan, con todo gusto les puedo compartir el estudio completo, que ya viene el detalle de por qué. Pero aquí lo que sí me llama mucho la atención es, y bueno, desafortunadamente es un horizonte nada más de 2 años, pero sí vemos los resultados de 2018 y vemos los resultados de 2020 y quiero apuntar específicamente el éxito que está logrando Chile. Chile ha venido de ser un país que no figuraba en este indicador hace cerca de 10 años y hoy ocupa el lugar número 2 de este ranking global. Y Costa Rica, que siempre ha sido un ícono, por lo menos que tiene el top of mind de los países con mayor potencial para el turismo de aventura, pues resulta que aquí pues, apenas asoma en 2020 y ocupando el lugar número 10. Entonces es muy interesante ver cómo funciona este indicador. Y en 2009, el entonces secretario Rodolfo Elizondo nos encargó que hiciéramos una evaluación del potencial turístico de aventura en naturaleza en México. Ustedes que lo conocen saben que es muy simpático y me decía, oye, Toño, es que yo sé que aquí tenemos, sabemos que hay algo alrededor del tema de turismo de aventura, pero la verdad es que no tenemos NPI de por dónde comenzar a abordar el asunto. Entonces nos pidió que hiciéramos una evaluación de los 32 estados para ver más o menos cómo estábamos parados, ¿no? Entonces, y bueno, me voy a adelantar. Bueno, ahorita regreso a lo que pasó aquí en México. Entonces, este índice del ATDI encuentra que los países que están experimentando mayor crecimiento en el índice son los que tienen áreas naturales protegidas y que están aumentando la proporción o la superficie de las áreas naturales protegidas. Entonces, pues ahora con los recortes a CONAMP y demás, creo que estamos atentando directamente en contra del potencial que tenemos como país. Y por otro lado, los países que están implementando políticas diseñadas a mitigar el impacto del cambio climático también tienden a ser los países que están creciendo más en este ranking. Y por contra, los países que están cada vez cayendo más en este ranking son los que tienen temas de conflicto, crisis, particularmente guerra. Sin embargo, resaltan aquellos países que han logrado salir de un entorno de violencia y que han logrado recrear un tema de estabilidad y desarrollo económico alrededor del turismo. Y aquí menciona, por ejemplo, Ruanda, Croacia, Eslovenia, y no mencionan Colombia, pero Colombia creo que también ha sido sumamente exitoso implementando estas políticas en un contexto ahora sí que post-violencia, ¿no? Entonces Colombia creo que también es un caso digno a seguir. Y evidentemente el componente de corrupción que pues, debilita las instituciones democráticas también tiene un impacto directo en este índice y pues bueno, ahora también hay una correlación muy importante con el impacto que está teniendo el coronavirus en el desarrollo económico de estos países, ¿no? Datos muy interesantes de este ATDI. Y hay esta otra organización y este otro reporte que quería poner también sobre la mesa. Toda esta es información pública, si la buscan en Google lo pueden descargar. Este grupo que se llama el Outdoor Industry Association, que prácticamente es un grupo de lobbying en Estados Unidos que agrupa a las principales empresas que están detrás de esta potentísima industria del outdoors, como se le conoce en Estados Unidos, ¿no? Si se acuerdan que la industria de turismo de aventura está evaluada en $683 mil millones a nivel global, nada más la industria del outdoors en Estados Unidos vale $887 billones. Acuérdense que la diferencia es que para ser considerado turismo tienen que estar fuera de su lugar de origen más de 24 horas.
¿no? Entonces, así es como se llega a esta cifra de los 683,000 millones de dólares. Pero hay muchas actividades que inclusive nosotros aquí en México consideramos ya sea excursiones o actividades de un día o demás, que en Estados Unidos, sumados al tema del turismo de aventura y naturaleza, representan esta industria de 887 billones de dólares anuales. Representan 7.6 millones de empleos, genera impuestos o contribuciones al fisco en Estados Unidos a nivel federal de 65 billones de dólares y otros 59 billones de dólares en impuestos estatales. Entonces, nada más para que se den una idea del tamaño de esta industria. Y aquí es donde yo me empiezo a enclochar un poquito, porque si sabemos que existe esta gigantesca industria allá afuera, ¿no? ¿Por qué es que en México todavía no logramos que esto se convierta en uno de los principales componentes de la actividad económica en nuestro país? Y le voy a seguir en ese sentido. A ver, ¿cuáles son las actividades que incluyen este Outdoor Industry Association conforme a este mismo reporte? Evidentemente temas de campismo, motociclismo, trail sports como senderismo, caminatas, backpacking, escalada en roca, ciclismo, ya sea de montaña o de ruta, pesca, todo el tema de los recorridos 4x4, descenso de río, kayak, avistamiento de flora y fauna, buceo, deportes invernales en el caso de Estados Unidos y por supuesto cacería. Aquí hay dos temas que históricamente no hemos abordado frontalmente desde un punto de vista de lo que es el turismo de aventura en naturaleza, particularmente actividades motorizadas y tema de cacería. Entonces, porque eso sí levanta un poco de ámpula en ciertos sectores, pero creo que es importantísimo tenerlos en el radar por el impacto económico que representan y cómo se convierten en palanca para la conservación también del medio ambiente. Y unos datos adicionales para tratar de cerrar un poquito esta idea. Aquí comparan lo que es la industria del outdoors con otras de las principales industrias en Estados Unidos. Por ejemplo, es más grande que la industria farmacéutica en su conjunto. Es más grande que toda la industria automotriz, ¿no? que la industria petroquímica. Entonces, o sea, de ese tamaño es la industria del outdoors. Aquí hay unos datos interesantes que también quise resaltar. Hay más americanos que tienen empleo producto del tema de la cacería y la pesca, perdón. Es que aquí me estorba bueno, creo que ustedes ven la pantalla mejor que yo, ¿no? Entonces, habla de la gigantesca contribución que tiene desde el punto de vista de empleo esta industria. Y también hacen un símil muy interesante, dice, porque el revenue que genera esta industria anualmente alcanza para pagar los sueldos de aproximadamente 1.3 millones de bomberos, 1.1 millones de policías, 1.1 millones de bibliotecarios, ¿no? 920,000 profesores de preparatoria, ¿no? Entonces, creo que este es el tipo de información que nos hace falta para tratar de entender dónde estamos parados en México y qué tendríamos nosotros que hacer para poder construir una industria tan vibrante y tan potente como lo hacen en nuestro vecino del norte. Evidentemente también hacen hincapié en la importancia de nuestras áreas naturales protegidas como motor y catalizador de esta industria en Estados Unidos. Y regresando a esta anécdota que les platicaba de Rodolfo Elizondo y los resultados de este estudio que hicimos en 2009, del lado derecho en amarillo están los estados que identificamos con mayor potencial utilizando este mismo indicador del ATDI. Perdón, del lado izquierdo son los de mayor potencial y del lado derecho están los estados que tienen mayor índice de pobreza. Entonces, aquí, vaya, creo que es evidente la correlación potentísima que hay en México entre los estados de mayor marginación y pobreza con aquellos que tienen mayor potencial para el desarrollo de esta industria. Entonces, si no fuera por ninguna otra razón que debiéramos abordar este tema como una prioridad nacional, debería ser exclusivamente por la palanca que representan en materia de desarrollo económico.
Me pregunto, oye, es que Nuevo León tiene unos lugares increíbles o lo que tú quieras. Sí, sí, perfecto. Y todos los estados tienen regiones y subregiones con alto, muy alto potencial. Aquí lo que tratamos de hacer fue, bajo una misma metodología, evaluar el potencial de los estados en su conjunto. Pero evidentemente reconozco que hay muchos estados que tienen también muy alto potencial que no están iluminados aquí en este colorcito que a mí me parece como verde del lado izquierdo. La OMT nos dice que 1 de cada 4 turistas hoy puede ser considerado turista de aventura o de naturaleza. Si eso hubiera sido cierto en 2018, eso querría decir que de los 41.5 millones de turistas internacionales que visitaron nuestro país, 10 millones tendrían que haber sido turistas de aventura y naturaleza. Y les puedo, sin tener datos, porque es otro tema que hemos platicado Vicente y yo, que realmente parte de lo que nos falta es datos duros. No tenemos una manera de medir cuál es el impacto que tenemos nosotros como sector, pero estoy absolutamente seguro de cualquiera de los empresarios que estamos en este sector que no están llegando 10 millones de turistas internacionales a practicar turismo de aventura y naturaleza en México todavía. Entonces, ahí es donde está precisamente el potencial que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y aquí es donde más bien quiero voltearme con ustedes, que tienen pues, experiencia también increíble en este sector. ¿Qué nos falta para que realmente esto se convierta en una prioridad nacional? ¿Qué es lo que nos hace falta para que esto se convierta en un tema que logre amasar esa voluntad política que se requiere para desarrollar esta industria? Yo pensaba este fin de semana, bueno, Cancún cumplió 50 años. Cancún, un caso de éxito emblemático que se desarrolló con base en una visión y el éxito que venían teniendo otros destinos como Acapulco y demás, pero con una parte yo creo que mucho más pequeña de la información que tenemos hoy respecto a otros sectores que podrían ser igual o más estratégicos, como es el de aventura en naturaleza. ¿Qué necesitamos para realmente que esto se convierta en una prioridad? Y pues bueno, este ejercicio, no me quiero detener aquí mucho tiempo, pero a lo que voy es que, como dice nuestro amigo Jorge Moller allá en Chile, ¿no? No necesitamos más turismo, necesitamos mejor turismo. En 2015 hacíamos este ejemplo de qué pasaría, ¿no? Si para el 2020 lográramos un incremento del 10% en la visitación, pero que este 10% fueran turistas de aventura y naturaleza que gastaran esos $3,050 a los que hicimos referencia al principio de la llamada. Pues resulta que el impacto de ese crecimiento de 10% en visitación sería brutal desde un punto de vista de derramas, 63% con esa misma cifra. Y aquí también nos podemos echar un clavado mucho más profundo, pero me gusta utilizar Chiapas como ejemplo, porque lo conozco bien y porque hicimos este estudio, y porque resulta que Chiapas, más bien Costa Rica, es 3/4 partes del tamaño de Chiapas. Y Chiapas tiene no solamente el mismo potencial en materia de kilómetros cuadrados, de bosques, de kilómetros lineales, de ríos navegables, de todas las actividades de aventuras que se practican en Costa Rica, también se pueden practicar en Chiapas. Pero el verdadero reto es que hoy por hoy, mientras que Costa Rica estaba recibiendo del orden de los 2.2, 2.3 millones de turistas al año, Chiapas estaba recibiendo aproximadamente una décima parte, aproximadamente 200 y tantos mil clientes. Pero el verdadero problema es que de esos, el turista de aventura, con base en la información que teníamos en 2015, le está generando una derrama al estado de cerca de 11 millones de pesos. Y la verdad es que para los gestores de destino, invertir en una industria que genera 11 millones de pesos, pues la verdad es que no es prioridad. Sin embargo, desarrollamos un plan de acción con temas y pasos muy concretos para poder pasar de esos 11 millones de pesos a una cantidad hacia 2020 que estimamos podría representar cerca del 3 o el 3,5% del PIB estatal. Sabemos exactamente qué es lo que se tiene que hacer para lograr ese cambio. Y hablar con gestores de destinos, con políticos, con gobernadores, y decirles, a ver, señores, tenemos este plan que sí nos puede generar un crecimiento en el PIB del 3 y 3,5%, ya se vuelve un tema mucho más interesante. Y creo que este ejemplo lo podemos replicar a nivel nacional. Entonces, vaya, otra vez, creo que aquí es donde
quiero concluir esta parte de la intervención, simplemente ilustrando esto como ejemplo de lo que podríamos hacer a nivel país, entendiendo que tenemos el potencial, tenemos las herramientas, tenemos la materia prima, el mercado existe. Entonces, la pregunta es, ¿y los siguientes pasos para nosotros, cuáles deben ser? Y pues aquí estamos para ayudarles a generar más preguntas. Muchísimas gracias. Impresionante, Toño. Impresionante lo que transmites. Déjenme decirles que Toño tiene una formación financiera. Por eso esa visión tan interesante de poder transmitir la potencia de un sector en los números, que eso es lo que hace que se lleven los impactos y los desarrollos regionales y cómo se dinamizan los motores de desarrollo con este tipo de análisis desde el impacto. Entonces, Toño, te felicito por la presentación. Ahora vamos a ver tu reto que nos has puesto, pero también decirte, si nos permites, que esta información valiosa que nos has presentado la podamos subir a nuestra página que tenemos de internet para poder tener esta información y que todos los que nos escuchan semana a semana puedan también consultarla desde ese punto, que es nuestro sitio, que es quieroaprendera.com. Ahí vamos a tener esa información para los que nos están escuchando. Y yo te pediría, Vicente, después de esta cátedra que nos ha dado Toño y que tú estuviste en el programa anterior, cómo conectar lo que hemos estado platicando de los temas de sustentabilidad, de este reto que nos pone Toño, estos números que hablan por sí mismo, cómo hacer que este trabajo que se viene haciendo desde el sector privado, desde las organizaciones, para conectar, para desarrollar y para implementar un eje transversal, un eje conductor que gira alrededor de este ejercicio. Y luego pedirle al grupo, si este reto que nos ha puesto Toño, parece un caso de análisis, como estas universidades que ponen los casos de análisis para desarrollar, si podemos ir contribuyendo a ver al reto que nos puso Toño de cómo irlo manejando. Vicente, yo ahí creo que tú la semana pasada hablabas de la potencia, de cómo incorporar, de cómo desarrollar un plan estratégico. Y aquí lo que nos habla Toño y que ustedes trabajan muy en conjunto, cómo hacer que este eje conductor sea el que nos lleve por el camino, no nada más de la responsabilidad social, sino de lo que impacta en términos económicos una buena estrategia bien liderada, bien estructurada, con causa. Gracias Gerardo, y buenos días a todas y a todos. Pues hay poco más que agregar de lo que ya bien explicó Toño, ¿no? En temas de turismo de aventura o como se conoce en México, turismo de naturaleza, pero bueno, el concepto es el mismo, esta relación entre actividades de aventura, comunidades y sitios de naturaleza. Pues hay un potencial enorme que por lo menos en nuestro país está extremadamente desaprovechado. Y el gran reto es el cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que realmente este potencial que tenemos nada más para que se den una idea tenemos 182 áreas naturales protegidas en nuestro país. Probablemente las áreas naturales protegidas que más se visitan por turismo internacional son aquellas vinculadas a los grandes destinos también de sol y playa, ¿no? Marietas, por ejemplo, es una, el Parque Nacional Huatulco es otra, las áreas protegidas de Quintana Roo son otras. Entonces, hay potencial, por supuesto, en generar recurso turístico y en generar producto turístico, tanto en estos estados que mencionaba Toño, pero también en una vinculación muy interesante que pudiera haber en relación a los sitios de turismo que actualmente están recibiendo ya la mayor cantidad de turistas y cómo vinculamos eso con una oferta de turismo de naturaleza o de aventura que también hace muy competitivos a estos destinos de sol y playa, les permite hacer diversificación, etcétera. ¿Qué hace falta? Desde mi punto de vista hay tres retos estructurales que no han permitido que el turismo de aventura se potencie en México. El primero es no contar con una política pública, ¿no? No hay, desde el punto de vista federal y de los estados, aunque algunos estados le han apostado fuerte y eso hay que reconocerlo,
pero en general no hay una política y no hay estrategia, ¿no? No tenemos una visión, no tenemos un camino a seguir. El sexenio pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando un grupo muy interesante al interior de la Subsecretaría de Política Turística, que llevaba, como bien dice Toño, Tere Solís, en una estrategia. Hay al interior de la Secretaría de Turismo una estrategia nacional para el fomento del turismo de naturaleza que se quedó en borrador, y se quedó en borrador desde 2017. De hecho, es un documento público que ustedes lo pueden consultar, y que lo único que falta es publicarlo. Lo único que falta es poco como las zonas de desarrollo turístico sustentable, que son instrumentos muy buenos, instrumentos consensuados, trabajados con el sector, trabajados con quienes trabajamos este tema, y que se quedaron ahí al cuarto para las 12 para ser publicados, pero que nos daría mucha luz poder tener una herramienta y una estrategia que nos guíe, ¿no? Y si no se publica, por lo menos tal vez el rol que deberíamos jugar como especialistas es retomar esta estrategia, y aunque no sea un instrumento público de diario oficial, ir por ese camino, porque el camino está más o menos definido. Entonces, creo que en ese sentido uno de los temas es la política pública. 2 es el tema de inversión. Fíjense que pasa algo muy curioso con el tema de turismo de aventura en México. La inversión que se hace en turismo de aventura casi siempre es una inversión que va vinculada al subsidio público. Entonces tenemos un montón de dinero en un montón de comunidades indígenas para hacer lo que se le conoce como las cabañitis, ¿no? Y la tirolesitis, y entonces todo el mundo tiene cabañas, y todo el mundo tiene tirolesas, y todo el mundo tiene infraestructura, que es infraestructura que está subutilizada porque no hay una inversión en mercados. O sea, ¿de qué nos sirve tener infraestructura en nuestros sitios rurales si no hay quien venga, ¿no? Entonces, esta lógica de inversión pública también, y muchas veces privada, se da mucho en el contexto de, bueno, pues, por ejemplo, el extinto CDI, que ahora es el INPI, ¿no? El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en los últimos 10 años ha invertido una cantidad impresionante de millones de pesos en dotar a las comunidades de infraestructura, y ha invertido, pues tal vez cientos de miles de pesos, haciendo la referencia, en marketing, en promoción y en comercialización. Entonces necesitamos cambiar esa lógica también de inversión en turismo de naturaleza. No podemos seguir invirtiendo sin pensar en una lógica de mercado, porque el mercado ahí está. Fíjense, cuando nosotros desarrollamos en 2012 Mayacán, y se los cuento porque es algo interesante, la primera cosa que hicimos fue un estudio muy grande de oferta y demanda, un poco para entender qué quería el turista. Y resulta que el turista que está haciendo productos de naturaleza, pues lo que quería era hacer senderos y estar en contacto con las comunidades, pero regresarse a su hotel, a hospedarse en un hotel que realmente cumpliera con las necesidades que tiene un turista de alto poder adquisitivo. Y resulta que en lo que habíamos invertido en los últimos 10 años en la zona, pues era en hacer cabañas en la selva que no cumplían con eso, ¿no? Entonces, creo que necesitamos, y Toño lo pone muy bien en el radar, necesitamos generar información que nos permita tomar mejores decisiones, pero información sobre la demanda, ¿no? Si ustedes hicieran una encuesta a los turistas que vienen a México y les preguntan qué tanto identifican a México como un destino de aventura y de naturaleza, probablemente es mínimo. Como país, también las campañas de promoción, las campañas de difusión, el posicionamiento de México hacia afuera ha sido un posicionamiento muy vinculado a sol y playa, últimamente muy importante, vinculado a gastronomía, vinculado a pueblos mágicos, pero ha habido y hay todavía un gap muy interesante en posicionar a México en cuestión de su patrimonio natural, por ejemplo. O sea, México tiene cerca del 13% de su territorio como área natural protegida. Tenemos el arrecife de coral más importante de este hemisferio y el segundo más importante después del australiano. Somos uno de los 17 países megadiversos, y eso lo sabemos nosotros, pero no lo sabe el mundo, ¿no? Recuerdo mucho cuando estuvo Lourdes en el Consejo, cuando vino la COP16 a Quintana Roo, lanzaron un video espectacular justamente
promoviendo turísticamente la biodiversidad de México, pero fue una cosa que se hizo y luego no se volvió a hacer. Creo que debemos construir a partir de ahí. Y un tercero que platicábamos justo ayer, que tuvimos llamada para preparar el programa, que no voy a entrar muy a detalle, pero que por supuesto tiene que ver con las condiciones de seguridad del país, ¿no? Muchos de los sitios en donde se hace turismo de naturaleza, pues son sitios que muchas veces son inseguros para el turista que va solo o incluso para operadores. Hemos escuchado miles de veces que nos cierran una carretera, ¿no? Nos platicaba Gerardo un caso también que le pasó hace poquito regresando de Acapulco, o que de repente pues salen unos ciclistas y no regresan más. Entonces son temas que, si bien es cierto, tenemos el mercado, tenemos la oferta, hay estos tres estructurales en los que creo que necesitamos trabajar y que necesitamos empujar como sector, ¿no? Por supuesto, el tema de la sustentabilidad pues tiene que ser transversal. Toño decía algo que es muy cierto también: no todo el ecoturismo es sustentable, así como no todo el turismo de sol y playa es poco amigable con el medio ambiente, pero también el ecoturismo necesita trabajar mucho en la implementación de estándares. Pero creo que si resolviéramos estos tres temas, el de la política pública y el de una estrategia con una visión hacia adelante, el tema de la inversión y promover una inversión en generar mercado y en decirle al mercado que aquí estamos, y el tema de seguridad, yo les aseguro que en 5 años en ese índice estaríamos en los 5 primeros lugares sin problema, porque realmente somos un país privilegiado en recursos, pero desgraciadamente, y eso lo refleja el índice que mencionó Toño, y lo refleja también el índice de competitividad de viajes y turismo, donde en sustentabilidad estamos en los últimos lugares. Somos un país bien rico, pero somos un país con muy poca capacidad de gestionar estos recursos. Entonces, pues creo que el reto es interesante, es bueno para un grupo tan diverso como este, y la oportunidad ahí está, y solamente hay que dar pasos muy concretos para aprovecharla. Pues importantísimo, Vicente. Yo creo que es la gran oportunidad, como bien lo comentas. Es un reto, pero es la gran oportunidad. Hoy el mundo nos cambió y podemos reconstruir de manera ordenada los temas, alinearnos a la política pública. La política pública sí lo prevé. Quizá es un tema nada más de dar los elementos y alinearnos también con la política pública en los objetivos prioritarios del programa sectorial de turismo 2024. Determina algunos puntos, particularmente el fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional. Y me parece que desde ahí se puede conectar estas instituciones, organizaciones, el sector privado con la política pública, y poder hacer de este nicho no solamente una razón responsable de trabajar, sino una razón que nos derrame económicamente en las regiones. Nosotros, en este grupo, que ha sido un tema un poco de responsabilidad social, el trabajar en conjunto para poner ideas y para poner proyectos sobre la mesa, ponemos a disposición de estos esfuerzos esta plataforma que estamos conformando como un lugar de inteligencia de negocio, un repositorio de información que nos permita ir alineando esta información y que podamos nosotros ir recogiendo del sector información y podamos ser un eje de información que permita ser un centro de información especializada donde pueda ser una parte de sus trabajos y poderlo nosotros difundir de manera ordenada con este grupo de expertos. Voy a pedirle, un poquito cambiando la dinámica, porque el programa es muy rico y queremos ir a hacer una primera batería de reflexiones con 5 participantes, 5 de nuestros consejeros: Lourdes, Betina, Simón, Eduardo y Guillermo, y irnos de manera dinámica platicando de estos temas que ya nos puso en la mesa Vicente y Toño. Y yo daría la palabra de esta manera: Lourdes, Betina, Simón, Eduardo, Guillermo, para que regresemos a una segunda fase de reflexión. Adelante, Lourdes. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, la verdad es que me quedé, como hace rato lo compartíamos en el chat, medio speechless, ¿no? Sin habla, porque tanto Toño como Vicente nos han hecho ver pues esta falta y carencia de tener la óptica donde realmente tenemos un potencial enorme, ¿no? No solamente se me hizo un hoyo en el estómago por no haber desayunado, sino por la impotencia que da el no haber hecho nada durante todo este tiempo. Yo, comentamos que en el 85, mi primer negocio que estaba yo en Los Ángeles, fue un negocio de una agencia de viajes a Costa Rica,
Y la verdad es que me impresionaba que los mismos surfers, ¿no? O los que surfeaban, que uno los veía pidiendo aventón en Los Ángeles con su tabla de surf, pagaran hasta $5,000, hasta $6,000 una semana por irse a surfear al mejor lugar en Costa Rica. Entonces, realmente lo que dicen tanto Toño como Vicente, en que México tiene, sí, somos privilegiados en cuestión de esta gran megadiversidad. Estamos cerca en todas las Américas como Costa Rica, que por naturaleza lo ha hecho muy bien durante tantos años. Qué bueno que Chile viene realmente retomando, Estados Unidos, Canadá, en esta megadiversidad, pero sobre todo invirtiendo en infraestructura y invirtiendo en promoción. Y en eso sí es una impotencia terrible. Yo lo que quisiera más que nada preguntarles tanto a Toño como a Vicente, porque la verdad es de que las preguntas que teníamos ya las resolvieron en las grandes cátedras que nos acaban de dar ambos, pero más que nada el romper, cómo rompemos con estos mitos y leyendas, ¿no? Por ejemplo, el mito, bien lo decía desde la vez pasada Vicente, ¿no? El mito de que sol y playa también nada más viene a devastar, ¿no? En cuestión de desarrollo, un desarrollo de conservación, de sostenibilidad o de sustentabilidad. Y hay gente que dice, bueno, es que un Cancún es igual que un Miami, ¿no? Edificio tras edificio, cuando realmente también se ha hecho mucho en las áreas de sol y playa para diversificar una propuesta y una oferta turística que permita atraer a un viajero, que estos famosos all inclusive, yo les decía a nuestros grandes amigos que ofrecen el all inclusive, que les decía, bueno, con una experiencia que vendas, ¿no? Que incluyas en tu paquete, ya te duplicó, te triplicó inclusive el gasto per cápita de lo que tenemos, ¿no? En México y genera una derrama importante. ¿Cómo nos pueden platicar cómo se están rompiendo los mitos de que sol y playa nada más es un tema de un turismo que está demasiado acotado a ir de la playa al hotel, a la alberca, sin disfrutar realmente lo que diferencia a México? Bien lo decían tanto Tere Solís el otro día, que nos acompañó, como ahora Toño y Vicente, que México pues realmente se distingue por la riqueza cultural y por la megadiversidad tanto de naturaleza que tenemos como otro tipo de atributos, pero cómo realmente quitarnos de ese mito. Y por el otro lado también el mito de que todo lo que se hace, como bien lo nombraba hace rato Toño, todo lo que se hace en el desarrollo de los productos y las experiencias en naturaleza y en aventura, también todo es prosustentable. O sea, cómo realmente romper los mitos y sobre todo cómo entrelazarlos para aprovechar lo más pronto posible lo que hemos desperdiciado durante ya tantos años, que se han identificado, pero no hemos hecho nada. No hemos hecho nada los actores que estamos en el turismo, tanto en gestión política como también en promoción y difusión, y dar a conocer, o sea, cómo realmente hacer que esto realmente sí tenga un desarrollo a lo largo de los años y que vayamos creciendo en eso. Quizás mi pregunta es muy larga, pero es que ustedes también expusieron muchos temas y pues queríamos un poco profundizar en qué idea tienen ustedes, qué retos creen que podemos identificar a corto plazo y cómo podemos todos trabajar hacia acelerar lo que nos hemos perdido durante todos estos años. No sé si Toño o Vicente. Sí. A ver, pues, híjole, creo que es otra preguntota bien grande, pero ¿cómo rompemos ese mito? Yo me iría inclusive un paso atrás, ¿no? ¿Cómo rompemos ese mito de que, recuerdo cuando, yo digo a mis cuates que cumplí mi condena de 20 meses en el Consejo de Promoción Turística de México? Uno de los temas que salieron de estos estudios que hacíamos, estudios muy profundos, con información muy rica, identificaban a México con tres atributos. Evidentemente, el concepto de sol y playa, estamos perfectamente bien posicionados como destino de sol y playa, pero también somos un destino de fiesta y un destino barato, ¿no? Entonces, yo creo que ese es, digamos, el aura que permea a todo lo que tiene que ver con el concepto de la oferta turística en México. Yo creo que ahí es donde está el verdadero reto. ¿Cómo no dejamos de vender la Corona, pero al mismo tiempo empezamos a vender la cerveza artesanal, ¿no? Vaya, o tal vez un caso más extremo, ¿no? Si yo soy Ford, ¿no? Y me dedico a vender autos,
pues ¿cómo le voy a hacer para tratar de posicionar una laptop que puede ser mi nuevo producto que quiero sacar al mercado, ¿no? Si quiero una laptop, pues voy a comprar Apple, ¿no? Por decir. Entonces, eso es un tema de percepción del consumidor, que evidentemente tiene que ver con un tema de promoción muy fuerte, pero también tiene que ser un tema orgánico que se vaya construyendo y cambiando esa percepción a lo largo del tiempo. Entonces, creo que el mejor momento de empezar es hace 20 años, ¿no? Pero si no, debe ser hoy, ¿no? El momento en el que empecemos a cambiar esa percepción de México. Y creo que también este mito de que el turismo de aventura y naturaleza es sustentable por definición, pues no, la verdad es que no lo es, y lo hemos visto. Resulta, y no tengo la cifra actualizada, pero si mal no me equivoco, el parque más visitado en México es la Marquesa, ¿no? Con el volumen de gente, no me acuerdo cuántos millones de personas visitan la Marquesa, pero desde mi óptica y como ciclista, que de repente yo me iba los lunes en la mañana después de un fin de semana de juerga de la Marquesa, definitivamente no cumplía con lo que era mi definición o mi entendimiento, mi percepción estaba a todas luces, aunque las comunidades sé que están haciendo un muy buen esfuerzo por mitigar eso, pero no quiere decir que el turismo de aventura por definición sea sustentable, y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que esta pandemia nos está dando la oportunidad con este concepto y este nuevo apetito que hay por guardar cierta distancia de otros destinos, de realmente poder aplicar las capacidades de carga o los límites de cambio aceptable que requieren los destinos. Y con esto, pues ayudar a proteger la gallina, los huevos de oro, ¿no? Para que siga generando esa misma no sé si existe la palabra pristinez, ¿no? De experiencia de cada vez que visitamos uno de estos lugares increíbles que tiene nuestro país, pero creo que es algo en lo que tenemos que estar trabajando a partir de hoy. Oye, Toño, perdón, ahora sí que mientras sigas platicando, y la capacitación, porque hay mucha resistencia en quienes, en los grandes ofertantes de turismo, sobre todo, por ejemplo, los hoteleros, ¿no? Que creen que la única forma de poder incrementar una tarifa promedio es a través de la tarifa de la habitación. Y cuando les decíamos toda este gran potencial que existe en que tú, en cuanto le des una experiencia más holística, más integrada, ¿no? Al viajero, al visitante, al huésped, de poder tener una o dos experiencias, creen que, es que los mochileros no pagan nada, ¿no? La misma industria tiene la percepción de que los mochileros, ¿no? De que el turismo de aventura, cuando es lo más caro, o sea, la verdad es que cualquier, ya sea alpinismo, los bird watchers, ¿no? Los que les realmente, en fin, todo lo que existe como potencial en aventura y en naturaleza es un turismo tan especializado, pero al mismo tiempo donde los viajeros y los visitantes internacionales pagan lo que sea por poder hacer lo que más les apasiona en uno de los mejores lugares que México tiene. Entonces, hay un tema también de capacitación en la misma industria, de que entienda, estos números que tú nos mostraste fueron como muy evidentes, pero lo sabemos, ¿no? Lo sabemos los mismos ofertantes turísticos. Híjole, Lourdes, creo que más que un tema de capacitación, porque mucha gente sí lo entiende, evidentemente tenemos que continuar con este tema de evangelización, diría yo, más que capacitación, pero yo creo que tenemos unos problemas estructurales dentro de la industria turística que son muy difíciles de darles la vuelta. Platicaba yo con el presidente de una asociación de hoteles muy importante de nuestro país hace apenas una semana, y él nos dejaba ver la dificultad con la que este elefante que tenemos como industria, tratar de que vire 1 o 2 grados en un sentido o en otro es sumamente difícil, porque muchas veces los grandes consorcios hoteleros pues ni siquiera tienen flexibilidad de maniobra. ¿Por qué? Pues porque ellos no son los dueños de los inmuebles, ¿no? Y seguramente ellos también le tienen que pagar a una marca tercera para el uso de la marca de su hotel. Y muchas veces los dueños de estos consorcios o de esta infraestructura ni siquiera es una persona, sino que es una fibra o otro mecanismo que cotiza en bolsa. Entonces, eso los obliga a estar permanentemente enfocados exclusivamente en temas de rentabilidad. Entonces, de cara a este animal tan grandote, tan pesado, que tiene que estar dando resultados todos los días, pretender que vire en un sentido o en otro, 1 grado o 2, a veces se vuelve sumamente difícil. Entonces, yo creo que más bien
lo que tenemos que hacer es fomentar el desarrollo de nuevos jugadores. Creo que pretender que los mismos jugadores puedan hacer ese cambio está muy difícil. Creo que tarde que temprano van a tener que hacer ese cambio, pero va a ser un cambio gradual. Yo creo que los nuevos jugadores a los que tenemos que fortalecer, a los nuevos empresarios, el otro día, ayer, por curiosidad y en preparación para esta charla, buscaba yo en línea, ¿no? Pues, oye, ¿de qué tamaño es una empresa como G Adventures, ¿no? Que antes se llamaba Gap Adventures, ¿no? O de qué tamaño es una empresa como Wilderness Safaris. Estas empresas que son privadas, que son directamente responsables por el cambio de fisionomía turística en muchos países de África o de este continente americano, son empresas que hoy valen varios billones de dólares de capitalización de mercado, ¿no? Entonces, es ese tipo de jugadores con este tipo de flexibilidad y este tipo de visión los que tenemos que empezar a incorporar a nuestra oferta turística. Yo creo, Lourdes, Toño, Vicente y a todos los consejeros que a veces se requiere un gran eje conductor, un consejo, un grupo que pueda ir dando orden a toda esta información. Hay mucha fragmentación en todo lo que tenemos y necesitamos ponerle orden y un hilo conductor. Betina, tú eres, siempre has sido muy organizada, muy estructurada, y tienes muchas cosas que aportar ahora. Adelante, Betina, ¿qué opinas de este tema que me parece que el eje conductor, o sea, no podemos dejar que nos perdamos en tanta información, en tanto producto, en tantos destinos, en tantas regiones? Me parece que hay que conformar un eje conductor y de ahí partir en el orden. Betina. Gracias, querido Gerardo. Buenos días. Fíjate que yo, pensando en todo lo que hemos estado el día de hoy comentando, pues me llevaba a reflexionar sobre la planeación estratégica. Efectivamente, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de poder, pues, caminar en ese sentido con pies de plomo en los temas, porque efectivamente lo que dice Vicente tiene mucha razón. Hay mucho desperdicio en el gasto. Los subsidios que se daban públicos, pues efectivamente a veces se iban a proyectos que pues no necesariamente detonaban económica y socialmente las regiones en donde se aplicaban. Entonces, yo me pongo a pensar, con poco recurso, ahora pues un poco menos público o sin público, los esfuerzos de los privados. Y fíjate que mientras reflexionábamos ahorita con las presentaciones de Toño y los comentarios de Vicente, yo me fui a un estudio que acaba de hacer Radar Turístico, que es muy interesante lo que dice sobre qué es las medidas que está tomando el sector privado, y en ninguna de las medidas, por ejemplo, dice el 41% de los empresarios están diseñando nuevos productos, otros están ajustando el modelo de negocio, otros están mejorando productos turísticos, otros examinando nuevos destinos. No encontré que nadie esté aplicando ahorita el tema en la planeación, en conocer sus números. Incluso te digo con un poco de preocupación en este mismo documento que lo podemos compartir, lo veía yo con un poco de preocupación de que el 60% de nuestros empresarios no conoce qué quiere el nuevo turista en este tiempo de COVID. Entonces, ¿cómo pensar en una reactivación? ¿Cómo pensar en un posicionamiento del turismo de naturaleza, de aventura y aventura? ¿Cómo pensar en ser sostenibles si no sabemos a dónde vamos? En este sentido, pues yo quiero hacer dos preguntas rápidas y decir, para ti, Toño, pues hay 5 factores que me parecen pero súper adecuados a la actualidad que tenemos ahorita con este tema del COVID. Fíjate, sana distancia, actividad al aire libre, grupos pequeños y controlados, normalmente familias viajando juntos, que es lo que tú hablabas, Toño, de soft adventures, y lugares cercanos a casa. Pues casi está pintado para que la reactivación turística de este país empiece, entre otros segmentos, por el de turismo y aventura. En este sentido, yo quisiera preguntarte, Toño, tú tienes un ejercicio muy exitoso que es ATMEX, que es una feria que vienes haciendo desde hace 9 años. Ya nos platicaste un poquito de Chiapas, que se me hace un súper caso de éxito, pero que nos pudieras ahí dar
apreciación tuya, algún comentario para la gente que nos está escuchando y que no sabe por dónde empezar. ¿Qué oportunidades tenemos a partir de este segmento de aventura y naturaleza? Y para Vicente, que nos pudieras comentar, Vicente, porque sé que tienes varios casos de éxito en Sol y Playa, que nos pudieras comentar algún caso que haya sido destacado en cómo se benefician las comunidades a través de este turismo y desarrollo sostenible que sí sabemos implementar en México. Híjole, pues creo que le estás pegando justo al clavo. Estamos moderadamente contentos, ¿no? De que tal vez producto de esta crisis que estamos viviendo, como dicen, nunca desaproveches una buena crisis, pero jamás nos imaginamos una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Pero hay dos temas que me preocupan mucho. Y están directamente vinculados con los 3 retos que identificó Vicente hace un segundo. Cuando podamos volver a viajar, primero tenemos que asegurarnos que los empresarios que ahí estaban sigan, porque muy pocas empresas, después de 3, de 4 meses, de 5 empresas, particularmente empresas de este sector que tienden a ser de las más vulnerables, ¿no? Pymes o proyectos comunitarios y demás, después de no tener ingresos durante 4 o 5 meses, vamos a ver en qué condiciones están para poder comenzar a operar realmente cuando podamos empezar a salir. Entonces, es un tema que me preocupa. Y por otro lado, supongamos que todo el apetito del consumidor, particularmente nacional, se volcara hacia el turismo de aventura y naturaleza, entonces también me da terror que vayan a totalmente apabullar lo que es esta industria y acabar con estos lugares tan delicados que tenemos que cuidar. Entonces yo regresaría a las 3 reflexiones que hacía Vicente hace un segundo, que me parecen muy puntuales y precisas, ¿no? Donde tiene que haber una mucho mejor planeación por parte de los destinos, y los gestores de destino habría que estar listos para poder recibir este incremento de apetito con reglas muy, muy claras de operación. Debería ser el momento para invertir con varios de los hoteleros y operadores que hemos platicado, que tienen la fortuna de tener guardado o tener acceso a capital. Bueno, este es el momento que están aprovechando para mejorar sus instalaciones, para renovar sus flotillas, para invertir en capacitación, y creo que esa es la respuesta correcta. Me preocupa que no todo el mundo tenga ese acceso, ¿no? Entonces, espero que con optimismo moderado, ¿no? Que sí podamos aprovechar la coyuntura para darle un nuevo énfasis, un nuevo auge al turismo de aventura y naturaleza, pero también me preocupa que sea le abramos demasiado la llave al apetito por este sector sin estar listos para recibir ese caudal. Vicente. Sí, gracias. Coincido con Toño, y con respecto a la pregunta, Betina, pues identificar casos, hay muchos, afortunadamente hay muchos casos de estudio, ¿no? No sé si de éxito, porque también a veces, como decíamos ayer en la llamada, de los fracasos se aprende mucho, y creo que algo que necesitamos promover como sector es hablar más de las cosas que están funcionando bien, sistematizarlas, generar reportes, generar estudios. Ahorita estamos puntualmente, por ejemplo, trabajando en un proyecto aquí en Península de Yucatán para enlazar a grandes hoteles con productores locales. Y es impresionante que el reto no está tanto en cómo los enlazas, sino en que se conozcan. No nos conocemos. Yo les puedo apostar que el 90% de los hoteles que hay en destinos de sol y playa no tienen una relación directa con su área natural protegida más cercana. Punto. ¿Por qué? Porque no hay esta interacción, y porque muchas veces pensamos en la autoridad ambiental como una autoridad mucho más restrictiva que con una autoridad con la que se quiera trabajar, y eso es totalmente falso es uno de los grandes mitos también que tenemos que resolver, ¿no? Les puedo contar tres casos muy puntuales y muy rápidos, y me voy a permitir hacer algunos anuncios, pero uno de ellos, por ejemplo, es el complejo Mayacobá aquí en Quintana Roo, especialmente el Hotel Fairmont, que en un momento ellos eran parte de una alianza
de sitios patrimonio e intentaron hacer recorridos a la reserva de Siancán. Y se dieron cuenta que la calidad de servicio en Siancán, como muchas veces pasa con turismo comunitario, pues no era la misma calidad que ellos requerían para sus clientes. ¿Qué hicieron? Pues en lugar de buscar otro sitio donde sí cumplieran esa calidad, lo que hicieron fue invertir en la comunidad y generaron un proceso bien interesante y bien bonito por medio del cual generaron una capacitación cruzada. Entonces, la gente del hotel iba con las comunidades a decirles un poco cuáles eran los estándares que ellos manejaban, y luego la gente de las comunidades iba al hotel para enseñarle al hotel, por ejemplo, las aves que tenían o un poco de la cultura local, y se generó una sinergia espectacular que sigue funcionando hasta ahora. Y creo que hay muchas oportunidades para generar estos procesos ganar-ganar con los hoteles grandes o medianos y las comunidades. Hay un potencial totalmente desaprovechado en ese sentido. El segundo, por ejemplo, es el caso de Huatulco. Huatulco es lo que es porque tiene un parque nacional, porque está en un parque nacional. Es decir, esta vinculación, desarrollo, áreas naturales protegidas, también vale la pena rescatarlo y documentarlo. El caso de Huatulco a mí en lo personal me gusta mucho. Claro, tiene sus retos, sobre todo mucho en la parte social, que a veces es la parte menos olvidada de la sustentabilidad, pero han trabajado muy bien en certificaciones, han trabajado muy bien en generar estos organismos de gestión de destino que van avanzando con metas muy claras. Y la oferta de Huatulco es eso, que esté en un parque nacional, y el parque nacional le da además un sentido de estar abrazando el destino, ¿no? Ahí no se va a potenciar nunca un turismo tan grande como en otros sitios, y eso le da una ventaja que a veces creo que no la están aprovechando también en temas de marketing, pero sí le da una ventaja de ser un destino muy, muy apreciado por su valor natural. Y uno tercero que Guillermo conoce muy bien allá en aquella zona, y probablemente algunos de ustedes también, que es el caso de las Islas Marietas y Riviera Nayarit, que en algún momento fueron el clásico ejemplo de lo que yo les decía la llamada pasada, de estos destinos que se mueren de éxito, porque pasaron de tener 300 visitantes a tener 3,000 visitantes por una foto que subieron espectacular de esa playa que se ve el boquete y la playa. Y entonces la gente quería ir y fueron hasta que llegó un momento en que tuvieron que cerrar porque ya no había forma, ¿no? Es un poco la preocupación que tiene Toño en este respecto, de que ahora nos vayamos todos al turismo de naturaleza y terminemos acabándonos los destinos. Pero allá han generado un modelo de vinculación privada, social y con gobierno muy interesante a través de una organización que se llama Bahía Unida, y que hoy es una organización social, privada, súper rentable, que además es una organización que le da fondos a la autoridad o que coadyuva con la autoridad en la protección de los recursos. Entonces, creo que son 3 casos que vale la pena tener en el radar. Hay muchos más, hay afortunadamente cada vez más mucho interés en estos temas, y lo que a veces nos pasa es que de repente hay como esta mitificación de, pues estos son buenos y estos son malos y no se pueden trabajar en conjunto. Al contrario, cada vez hay más oportunidades, y un poco porque el mercado también lo está pidiendo y lo está buscando, donde el sector privado, comunidades, gobiernos puedan trabajar en conjunto. Y si logramos hacer una buena oferta de casos de los que se pueda aprender y casos también de que no han funcionado y cómo le damos hacia adelante, creo que podemos tener un sector mucho más potente y desmitificar muchas de estas cosas que muchas veces traemos en el chip porque nos las han dicho o porque las noticias están ahí o por lo que sea, pero que no necesariamente son ciertas. Gracias, Vicente. El reto, gracias Betina. El reto de que nos ponía Toño y lo que nos platica Vicente y lo que sale aquí a la mesa, pues es planeación estratégica, Toño. Es trabajar en un tema de inteligencia de negocio, es alianza, es tomar un liderazgo y generar una hoja de ruta, es trabajar con los 3 órdenes de gobierno, es trabajar con el sector empresarial. Y creo que lo que nos ha enseñado este momento para todos es que existe la posibilidad de reconstruirnos, ¿no? De reinventarnos, y aquí ustedes con esta expertise que han desarrollado pueden ir generando esta gran
gran manejo de hoja de ruta para trabajar hacia adelante. Simón, adelante, por favor. Buenos días a todos. Gusto en conocerte, Antonio, y welcome back, Vicente. Como dicen aquí, welcome to the monkey cage. Pero lo que quería decir, yo quería hablar honestamente sin insultar a nadie, es del elefante en el cuarto. Habiendo vivido 45 años en California y ser un gran proponente del turismo de aventura, y aquí es el centro del turismo de aventura, el problema más grande que tenemos en México para explorar es la seguridad personal. No nos engañemos. Sin poder garantizar a alguien que si se va en aventones o si se va a algún lugar muy bello a escalar, va a regresar, no podemos avanzar en esto. Por lo menos mis amigos, cada vez que les digo, ¿por qué no van a México? ¿Para qué vas allá? ¿Para qué vas a los Himalayas? ¿Por qué vas a México? No van a ir porque está lleno de noticias de gente que les ha ido muy mal en ese tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaría que todos nos enfocáramos. No es un problema que nosotros podemos resolver así, pero ¿cómo lo podemos ameliorar? ¿Cómo podemos darle cierto grado de seguridad a alguien que se aventura a ir a México? Eso, la razón que Costa Rica, por lo menos porque yo he ido a Costa Rica, está mejor, es porque se hicieron fama de que es un país seguro. No hay nada en Costa Rica que no haya en México. A mí no me impresionó tanto Costa Rica comparado con México, la verdad. Pero sí es un lugar seguro, no hay muy poco crimen, es una democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer todos? Y eso se necesita que todos pongamos nuestra mente. ¿Cómo podemos asegurar o darle un sentido, un poquito de seguridad a alguien que se va a tomar el riesgo de hacer, bueno, no riesgo, que se va a ir a México a hacer un viaje así y decirle, sabes que estos lugares son seguros, te podemos ayudar de esta manera, te podemos mandar a alguien, podemos mandar 2 guías que son gente honorable, así como Uber, ¿sí? Que te mandan la foto de la persona que maneja eso, te mandamos la foto, la biografía de esta persona, él te va a acompañar, no tengas miedo, es gente que está muy preparada, como en situaciones que tú ni siquiera hablas el idioma, cosas de ese tipo. Yo creo que sería muy benéfico. No sé ustedes si han pensado en eso. Sí, definitivamente, Simón. Yo creo que este es el tema, y como tú bien dices, el elefante en el cuarto el que no hemos querido abordar directamente desde hace mucho tiempo. Colombia tenía un tema similar, pero ellos sí abordaron el tema de seguridad, inclusive con una campaña bastante arriesgada, ¿no? Donde decían que el peor riesgo es que te quieras quedar, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que en México tenemos que estar haciendo algo similar. Evidentemente hay lugares donde yo no recomendaría a mis clientes ir, ¿no? Simplemente porque no hay las condiciones para poder entrar en ciertas áreas, particularmente en la sierra, en lugares remotos, pero yo creo que hay muchas otras donde sí. Entonces, yo creo que ese know-how local es fundamental, pero coincido contigo, tenemos que ver cómo creamos un modelo de negocio mexicano donde podamos abordar el tema de seguridad de manera frontal. Creo que el know-how local, como tú bien dices, el conocimiento de los operadores locales es fundamental. Inclusive hay muchos temas que también se pueden resolver desde un punto de vista tecnológico. Hoy hay todo tipo de devices que puedes tener allá afuera, donde tú puedes ir monitoreando y comunicando tu avance, dónde estás, si estás bien, botones de pánico, que si bien te dan a uno por lo menos tranquilidad de que su gente querida sabe dónde están, también pueden ayudar de manera muy real en un momento de crisis, y eso a todos nos debe dar seguridad. Entonces yo creo que por ahí viene el tema. Sí, de hecho, nada más un minuto, te voy a interrumpir. De hecho, cuando yo tomamos un tour, un pequeño grupo a India, que también tiene muchos problemas de ese tipo. Desde 2 semanas antes te mandan, no solo te mandan el itinerario, te mandan la biografía de la persona que te va a manejar, cómo comunicarte con él,
su background, que habla de esos idiomas. Mira, cosas de ese tipo para que te sientas seguro de que si entras en una emergencia, que puede pasar en cualquier lugar, no es que en Estados Unidos no pasa, tengas un recurso, no te quedes ahí aislado, ¿no? De eso me refería, sí. No sé, Vicente, si te interrumpí. No, simplemente iba a comentar el tema de por supuesto, es un tema pues complejo y es un tema que a veces se hace más complejo por lo que se oye de México, ¿no? Creo que uno de las instituciones que más nos hace falta en ese sentido de manejo de contención de crisis, pues es justamente el Consejo de Promoción Turística de México, que trabajaba mucho en ese sentido. Y por supuesto que hay destinos consolidados que pueden hacer este trabajo de contención de crisis y destinos consolidados que pueden pues generar una serie de campañas hacia afuera para decir que son seguros, porque en realidad pues hay destinos que lo son, ¿no? También eso hay que comentarlo, pero hay muchos otros muy pequeñitos, pues que a lo mejor ni siquiera les alcanza para hacer una campaña, para hacer un comunicado, para ir a hacer una visita a los consulados o para este tipo de temas. Y creo que eso también es un aspecto que hay que destacar. Nos hace falta una institución que haga este trabajo que muchas veces los destinos no lo pueden hacer. Y coincido con Toño, pues sí, desgraciadamente en México hay sitios donde no es posible desarrollar turismo, pero hay muchos otros donde hay posibilidades. En la península de Yucatán, por ejemplo, para temas de ciclismo y senderismo, hicimos en 2006 un análisis súper interesante para una ONG que se llama The Nature Conservancy, y el mercado es espectacular. La península es un lugar muy seguro, y lo que nos llamaba la atención es que solo había 7 operadores especializados. 7 en un destino que recibe 20 millones de turistas internacionales, 25 como península. Entonces, creo que también nos hace falta la promoción, por supuesto, de seguridad, pero también pues un desarrollo de oferta mucho más especializada. Si vas a entrenar guías turísticos, que sean más que guías turísticos, ¿me entiendes? Sean gente capacitada a reaccionar en una emergencia, etcétera, etcétera. Ustedes saben mejor que yo de qué está hablando. Y promocionar eso, ¿no? Estos sitios turísticos, les ofrecemos A, B y C, les ofrecemos esto. Don't worry. Los tiempos nos están presionando un poco. Yo, Eduardo, si te pediría por favor retomar aquí el dato. Y Eduardo, Guillermo, Felipe, y cerramos, ya se nos está yendo y les agradecemos el tiempo que han tenido con nosotros, pero se nos está presionando el tiempo. Eduardo, adelante, por favor. Gracias, Gerardo. No, muy rápido y además pues muy contento de verlos, Toño y Vicente. Mi último viaje presencial, mi última participación en un evento, tuve la fortuna de verlos a los dos en Chihuahua, y a partir de ahí pues ya nos encerramos. Entonces pues es padre volverlos a ver ahora aquí en la pantalla y reconocer pues que sí eres un todólogo, pero que no te veo nada confundido, mi querido Toño, sino al revés, nos estás dando mucha luz. Solo que quisiera, desde el punto de vista, pues me toca un poco siempre ser el que toca el tema de las reuniones y los eventos y demás. Y hay un capítulo en el MAIS, que son los viajes de incentivos, que creo que tienen una enorme relación con el turismo de naturaleza y con la sustentabilidad, que me gustaría preguntarles si ustedes lo ven así también. Creo que ha habido un pequeño problema en la promoción tradicional de México, en que nos enfocamos a segmentos de mercado, como creyendo que pues si vamos al turismo de aventura, hay que ir a los que venden turismo de aventura nada más. Cuando lo que sucede es que de los que vienen a eventos, pues a muchos les gusta el turismo de aventura y se van a lanzar el fin de semana o van a traer a su familia o a sus hijos o lo que sea y van a extender su viaje. O sea, más desde el punto de vista de las personas o de las tribus que comenta tanto Lourdes, que del geográfico o vertical, etcétera. Entonces, ¿por qué no aprovechar también a todos esos que ya vienen a eventos para promoverles el tema? Entonces, esa es un poco mi pregunta, y creo que en esta oportunidad la salud mental de los ejecutivos en los viajes de incentivo va a ser muy importante tomarla en cuenta, y qué mejor que con cuestiones de naturaleza.
Y por otro lado, en el tema de la aventura, pues la competencia que se fomenta en el team building y en todo esto de los corporativos también es muy importante. Entonces, si me ayudan nada más a tocar el punto de cómo hacer cross-marketing, sería padre. Que quieran los dos. Definitivamente, Lalo. Y yo creo que siempre ha estado presente el tema de los incentivos y team building y demás. Hace mancuerna perfecta con el tema de las actividades al aire libre. Todo este tema de transformación está de alguna manera implícito en estas actividades que son parte de la experiencia, donde nos retamos a nosotros mismos, ¿no? Ya sea mentalmente, físicamente, a probar algo nuevo, a conocer algo diferente. Entonces, eso es realmente, ya si nos metemos al detalle fino de cuáles son los motivadores detrás de la gente que practica turismo de aventura en naturaleza, más que el hotel, más que la cama, más que la comida, lo que sea, es precisamente esto, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente hay una oportunidad gigantesca para continuar explotando esta oferta. Aquí creo que, y uno de los retos, otra vez estructurales que yo veo de cómo está conformada la industria de turismo de aventura y naturaleza en nuestro país, es el tamaño relativo de los jugadores, ¿no? En ADMEX, que es este evento que nosotros organizamos anualmente, tenemos a más de 1,500 empresas de turismo de aventura y naturaleza, y la mayoría tienden a ser MIPYMES o micropymes, ¿no? En el mejor de los sentidos, ¿no? Y muchas veces los requerimientos de las empresas para el tema de viajes de incentivo dejan un poquito fuera de la jugada, no están adecuadamente preparados para entrarle a compromisos de ese tamaño que requieren fianzas, que requieren inversión, que requieren más equipo, que requieren tal vez volúmenes más grandes de gente, los están acostumbrados de atender. Entonces, bueno, sin meterme en mucho detalle ya de la operación granular, coincido contigo totalmente. Hay un área de oportunidad gigantesca, se está desarrollando, pero creo que podemos hacer mucho más en ese sentido. Y ahí tu expertise sería increíblemente valioso, mi querido Lalo. Vicente, ¿algo que comentar? No, me espero a la siguiente pregunta. Creo que Toño ya respondió bien. Yo sí, antes de pasar la palabra a Guillermo, creo que lo que pone en la mesa Lalo, Eduardo, me parece que es fundamental. Si ya tuviste la oportunidad de tener aquí a un grupo que viene para temas de incentivos, pero que viene para temas de congreso, y puedes transmitir lo que tenemos en valor, me parece que el nivel de repetición después a querer conocer y traer y gastar, permite vincular dos áreas muy importantes. Entonces, sí, el tema que pone Eduardo en la mesa es muy interesante y hay que tenerlo ahí presente. Guillermo, por favor, adelante. Gracias, Gerardo. Bueno, pues primeramente, Toño y Vicente, maravillado con sus exposiciones. Me revelaron muchísimas cosas, me verdaderamente impresionan los datos. Me llamó mucho la atención, Toño, cómo ha escalado Chile en el tema de su potencial en materia de turismo de naturaleza. Y me viene a la memoria un caso hace muchos años, pero muchos, en la mediados de los 90s, en Chicago se organizaba el Travel Adventure Show en Rosemont. Y era pues un show que nosotros, en ese momento, Consejo de Promoción Turística, no, Secretaría de Turismo incluso, llevábamos expositores mexicanos y hacíamos una tarea pues de promover a México en ese rubro, pero Chile incipientemente llevaba un stand pequeñito, pero lo que privilegiaba era transmitir la experiencia de la pesca en la zona patagónica. Era el más exitoso de todos los expositores que había en la feria. Pero bueno, amén de todo eso, en el mundo presente y desde la óptica regional. Yo veo que en el caso de Jalisco Nayarit, ya con el programa de Adaptur, tenemos una serie de elementos ya de cohesión y de concientización que pueden ser verdaderamente una plataforma para potenciar el tema de turismo de naturaleza, de turismo, de ecoturismo, de sustentabilidad, por un lado. Por otro lado, como ya se viene mencionando y lo citaba, me parece que Vicente, la declaratoria de zona de desarrollo turístico sustentable que eventualmente tendrá que suceder
para el polígono de destiladeras a Punta Mita, en la parte de Riviera Nayarit, también siento yo que son elementos que pueden jugar muy a favor de detonar este rubro de sustentabilidad y de actividades asociadas al tema de sustentabilidad en este sitio que ofrece una barbaridad de posibilidades. Nosotros somos playa, somos montaña, tenemos senderismo, tenemos las, no sé, comunidades ejidales que se han dispuesto de una manera muy profesional a atender temas de ecoturismo. Pero bueno, muy puntualmente mi pregunta para ustedes dos es, ¿cómo ven estos dos elementos que están en la mesa y que aquí regionalmente no son importantes para verdaderamente sí dar pasos que nos lleven a esos sitios que tú apuntas, Toño, y que tú has venido mencionando, Vicente? Me gustaría algún comentario de parte de ustedes en ese sentido. Sí, pues voy a tomar, si te parece, Toño, el liderazgo de esta pregunta. Fíjate, Guillermo, que a mí me parece que sí, sin duda alguna, los proyectos que se están haciendo nos dan esta posibilidad de posicionar mejor a los destinos mexicanos en este sentido. ¿Qué nos falta? Posicionarlos. Nos hace falta comunicar. O sea, creo que hay también un área de oportunidad impresionante en dar a conocer lo que están haciendo los destinos. Ustedes llevan con Adaptur un proceso, ustedes llevan con Marietas otro proceso muy interesante, con el tema de la zona de desarrollo turístico sustentable, pero a veces creemos que tenemos que comunicar hasta que estemos listos, y no es cierto. Hay muchos destinos que incluso utilizan este tipo de proyectos para comunicar que están avanzando hacia la sustentabilidad, que están haciendo acciones hacia. Y creo que ahí hay un reto muy interesante para todos los organismos de marketing de destinos. Nosotros hemos puesto mucho el dedo en la llaga, por decirlo de alguna forma, que a veces estos temas de sustentabilidad son temas que se quedan escondidos y que necesitan promoverse más. Necesitamos hablar más de lo que hacen los destinos, y ahí los organismos de marketing tienen un potencial que no han descubierto. El primero que lo descubra vas a ver lo que pasa en México, porque pasa en otros lados. En otros lados los organismos de promoción, las instituciones que se encargan de estos temas privilegian, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, y me encanta la comunicación que hace, por ejemplo, Brand USA con el tema de áreas protegidas. Es impresionante, y nosotros no lo hacemos teniendo el potencial que tenemos. Entonces, creo que sí vale la pena seguir avanzando en estos proyectos, pero yo creo que necesitaríamos estar comunicando ya y decirle al turista que estamos avanzando ya. No hay que esperar más. Y ahí el reto también en este sentido, pues es para los organismos de marketing, para que realmente capitalicen lo que se está haciendo en los destinos, porque la gente quiere escuchar buenas noticias, y la sustentabilidad es la mejor noticia que pueden escuchar los turistas. Gracias. El tiempo se nos agota. Felipe, ¿tienes alguna pregunta para iniciar con el cierre? Y yo le pediría a Lourdes iniciar con este cierre, por favor. Felipe, adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Igual estoy impresionado por todos los comentarios que se han venido desarrollando, y pues, la verdad es que uno nunca acaba de aprender. A mí me gustaría mucho empezar con una reflexión, lo que dice bien Gerardo, que es pues, la planeación estratégica, ¿no? Si se habló de Cancún evidentemente hace 50 años inició con un programa muy, muy agresivo en términos ambientales, en donde su mayor preocupación era lograr la sustentabilidad. De aquel entonces era el centro integralmente planeado, en donde logró la estabilidad de la laguna vía mar, ¿no? Además de lograr también esa estabilidad social que se vino dando como una explosión demográfica en actividad turística. Y sí, efectivamente, el paso era de poder posicionar a México como un destino de sol y playa. Sí, al final del día, sí teníamos ahí, estaba rodeado, como bien lo dices, Vicente, de áreas naturales protegidas importantes, que hoy día destacan, por supuesto, pero en ese momento lo más interesante e importante era poder posicionar a México en ese sentido. Se da Ixtapas y Guatanijo, donde también está rodeado y abrazado de un sistema lagunario importante, pero volvemos a cometer, si no el error, sí volvemos a trabajar en la posición ahora del lado del Pacífico de un proyecto sustentable, pero con miras a sol y playa, con equipamientos ya artificiales, campos de golf y demás. Viene Huatulco, que ya lo dijiste muy bien, Vicente, pero también las
las bahías, que era lo más impresionante desde el punto de vista turístico, fue lo mayormente explotado. Y los mercados, en ese momento, los mercados eran apuntando a ello, ¿no? A ver, ¿de qué manera podemos traer un mercado turístico que pudiera ser, pues, importante, de gran impacto económico para que este país pudiera salir, ¿no? O resaltar a nivel internacional, ¿sí? Toño, al principio marcaste un plano muy interesante, pero bueno, hay dos puntos importantes que están originalmente planeados precisamente para ese tipo de turismo. Pero yo me voy un poco más allá. Hay desarrollos como el tipo de Loreto, Nopolo, Puerto Escondido, que están en Baja California Sur, donde hace 30 años se daba de manera natural la caza del cimarrón. Fue un éxito, lamentablemente se abusó de él localmente y a niveles diferentes, y se dejó. Pero eso era un éxito. De hecho, Fonatur todavía en aquel entonces, tratando de ver el comportamiento, el nuevo comportamiento, las nuevas corrientes turísticas que se me iban dando, involucró a Loreto como una localidad tradicional del sitio. Se le metieron recursos, quedó muy bonito, y era una localidad acompañada de Nopolo y Puerto Escondido que complementaba pues de alguna manera ya, si no incipiente, sí de una manera ya lo que era la actividad física, la actividad de contacto con el medio ambiente y el intercambio con comunidades. Lamentablemente no dio el éxito por las razones, hay muchas razones que nos podemos pasar platicando todo el tiempo de ellas. Pero mi reflexión es, ¿por qué no? Y bueno, Lourdes nos dio hace tiempo unas pláticas también interesantísimas. Tenemos la oportunidad de ver la marca México. Yo creo que ahorita, si bien es cierto que ya estamos posicionados y hay un mercado muy interesante de sol y playa y de otros segmentos turísticos que también han tenido mucho éxito, yo creo que es el momento de poder llevar a cabo esa marca, ¿no? Es buscar esa nueva marca en donde se involucre todo lo que bien han platicado Toño y Vicente, que realmente es algo interesantísimo. Y yo creo que pues es una buena oportunidad como para poder involucrar, hacer ese plan estratégico, esa planeación estratégica nacional que nos permita volver a posicionar a México o renovar el posicionamiento de este maravilloso país. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por tus reflexiones. Se nos agotó el tiempo. Creo que dos temas que quiero destacar primero. Uno, que nos platique Toño y Vicente de los eventos que vienen para ustedes, además de los perros que tenemos aquí en el sonido local. Que nos platiquen los eventos que vienen y para que nosotros estemos atentos y se promuevan. Dos, que dejemos este repositorio de información, este centro de inteligencia en la página que tenemos a su disposición para el documento. Y tres, vamos a hacer un reto nosotros en un consejo que tenemos los días miércoles, en donde vamos a trabajar en 5 ejes que vamos a desarrollar y que se los vamos a proponer a ustedes. 5 ejes que consideramos ante el reto que nos puso Toño, que consideramos pudiera ser en beneficio del sector, en beneficio de la actividad, y que ustedes desarrollen otros ejes y entonces compartamos después y de esta saquemos una reflexión. Yo dejaría este tema por el tiempo en que los puedan promover y agradecerles el tiempo que han estado con nosotros, sobre todo Vicente, que es tu segunda vuelta y que ojalá sean muchas más. Gracias, Toño. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me voy muy contento, muy enriquecido también de sus ideas, sus comentarios. Tengo ya mi cuaderno lleno ya de apuntes, de temas que tengo que poner en práctica de inmediato. Pero pues arrancando con lo que comentabas, Gerardo, y atendiendo al comentario de Felipe hace un segundo, ¿no? Este año precisamente ADMEX, que es la Feria Nacional de Turismo de Aventura, se va a llevar a cabo en Loreto. Entonces creo que es una oportunidad muy interesante bajo un formato híbrido en octubre de poder retomar esta agenda tan importante para el desarrollo de la diversificación y de la oferta turística de nuestro país. El tema de ADMEX va a ser Plan B, ¿no? Creo que todos estamos buscando precisamente un plan B y tratar de reinventar el turismo. Todos nuestros ponentes, todos nuestros speakers van a estar compartiéndonos ideas de precisamente cómo puedo yo en mi operación tomar estos elementos para crear un producto que vaya en línea precisamente con las necesidades de este consumidor, llamémosle post-COVID.
Y para finalizar, además de invitarlos a todos a ADMEX, que va a ser del 25 al 27 de octubre de este año en Loreto, platicamos también Vicente y yo hace unos días de generar un reto, ¿no? ¿Qué tal si lográramos que yo lo bauticé el 25 para el 25, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros hacer para que el 25% del turismo que visita nuestro país sea de turismo, de aventura y naturaleza para 2025? Estaremos llegando a ese 1 de cada 4 turistas que nos dice la OMT, y creo que es un reto muy asequible, pero evidentemente requiere mucha planeación y pasos muy firmes para poderlo lograr. Y Gerardo, a ti en particular, quiero ver si luego me invitas a hablar de otro tema que nos apasiona, que es el tema del financiamiento, porque espero que en muy pocas semanas les podemos estar compartiendo los resultados de lo que va a ser el primer banco para financiar el turismo de aventura y naturaleza en nuestro país. Entonces, ahí luego les platicaré más de ese otro proyectito. Y bueno, de nuestro lado tenemos ya muy pronto la cumbre de turismo sustentable. Anunciamos justo el miércoles de la semana pasada, 8 y 9 de septiembre, de forma virtual completamente, a menos que cambien las condiciones, pero bueno, dada la cercanía del evento, vamos a tener de forma virtual, y un poco la reflexión y el eslogan de la cumbre es una nueva oportunidad para un nuevo turismo, ¿no? Y justo es cómo potenciamos y cómo aprovechamos esta pausa, esta oportunidad de reflexión para plantear cosas muy puntuales. Y lo vamos a centrar sobre soluciones, como lo hemos hecho desde 2017, que esta es la 4ª edición, mucho sobre soluciones y mucho sobre qué están haciendo los destinos. Uno de los retos que tenemos enfrente es cómo vamos a recuperar los destinos turísticos, pero con un enfoque hacia sustentabilidad para que no volvamos otra vez a tener los conflictos que teníamos antes. Entonces, bueno, invitarles a que estén pendientes. Lourdes nos estará acompañando en un panel muy interesante, pero invitarles a que se sumen a la conversación. Pueden encontrar toda la información en la web, que es cumbreturismosustentable.org. Y bueno, pues que nos acompañen, que potenciemos, por supuesto, la conversación en este sentido, y que logremos pues ir también avanzando en estas agendas que tanto requiere el país en temas de sustentabilidad, de turismo a naturaleza, de desarrollo social, entre otras, ¿no? Y muy, muy contento y muy agradecido por la oportunidad. Ya me está gustando, así que cada vez que me inviten, por aquí estaré con mucho gusto. ¿Algún comentario general? Yo Lourdes, Betina, Guillermo, Eduardo, Felipe, algo que quisiéramos comentar adicional para despedir este programa, que yo ya le quiero cambiar, quiero aprender debo aprender en términos de sustentabilidad y lo que viene para nuestro Sí, mundo. A mí, Antonio, me gustaría mucho oír eso del banco y ver si a través de la iniciativa privada o financiamiento privado podemos hacer algo para asegurar la seguridad del turista, o promover algo, implementar algo que seamos abiertos y digamos al turista, sabemos que están preocupados de la seguridad, pero no se preocupen, esto estamos haciendo para garantizarla, ¿no? Porque se va a necesitar dinero para entrenar gente, etcétera. Definitivamente es una de las áreas estratégicas de inversión, de esta inversión inteligente que queremos hacer para precisamente apoyar este sector. Y te agradezco muchísimo. Felicidades. Estaremos en contacto. Gracias. Bueno, por mi lado... Pues Ay, perdón. Adelante tú. No. Adelante, Lourdes. Realmente nada más volver a agradecerles a ambos, porque fueron muy generosos, no solamente por su tiempo, digo, en este caso ya es la 2ª edición de Vicente, y seguro habrá como las series de Netflix, queremos ver más, y la siguiente temporada. Pero porque sí, nos dejaron con muchísima reflexión, no nos dejaron de sorprender. Toño, tu primera exposición, la verdad es de que es impresionante que no lo tengamos como la Biblia donde nos despertamos todos los que estamos en esta industria, veamos hacia dónde tenemos que ir, y lo mismo con todo lo que nos compartió Vicente. Gracias, de verdad, y bueno, creo que lo mínimo que podemos hacer en este grupo es sí trabajar en las diferentes líneas de acción que ustedes sugieran, que podemos
impulsar a través de los ya grandes desafíos que ustedes tienen, pero también grandes soluciones, ¿no? Por lo pronto, tanto la cumbre como ATMEX ahí nos tendrán y difundir, ¿no? Y trabajar también en nuestros diferentes ecosistemas donde todos nos movemos en este grupo ecléctico para que también le demos, como decía Simón, continuidad. Continuidad es muy importante, por un lado de recursos económicos, pero también sobre todo recursos de difusión y comunicación, ¿no? Entre más generemos una conciencia tanto en nuestro país como internacional de esto que México tiene como potencial, pues bueno, vamos a trabajar todos en equipo. Gracias, de verdad, nos dejaron mucha tarea. Igualmente agradecerles a los dos, Toño, Vicente, y también agradecerle a la gente que nos hace el favor de seguirnos todos los lunes a las 9 de la mañana por sus comentarios, y bueno, pues también les estaremos respondiendo puntualmente sus comentarios. Sí. Pues agradecerles a todos. Héctor, gracias como siempre por la logística, por el trabajo, por cómo vienes desarrollando toda la parte del grupo. Gracias. Y por supuesto a Jorge, que por temas complicados se tuvo que retirar, pero estará con nosotros nuevamente el día lunes trabajando en Quiero Aprender. Les agradecemos todos. Gracias, Toño, gracias, Vicente, y gracias, queridos colegas, por este enriquecedor lunes que siempre para iniciar la semana nos ayuda a estar activos y productivos. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Buen día. Buena semana a todos. Buena semana. Gracias. Mucho éxito.